Saludos Cuscatlecas y Cuscatlecos, les habla RV-A y como saben la A significa que soy ateo. Las cosquillas. Al mencionar el término cosquillas es probable que te remontes a tu infancia y recuerdes cómo alguien mayor que tú, posiblemente un familiar, te hacía cosquillas. Esa sensación que todos experimentamos en ciertas partes del cuerpo, unos más, otros menos. Pero en términos generales todos hemos sentido esa sensación. Cuando alguien nos toca un determinado punto del cuerpo, es por demás que no nos entreguemos a la risa. Es decir, cuando alguien nos hace cosquillas, esto desemboca irremediablemente en risas. Puede que alguna vez te hayas preguntado si puedes ser inmune a las cosquillas y la respuesta es sí. Uno de los puntos más destacados para producir cosquillas son las plantas de los pies. Este tema de las cosquillas podría parecer algo banal y sin importancia, pero aunque no lo creas, esta sensación ha sido abordada por grandes pensadores y no es para menos. Las cosquillas como tal solamente pueden provocártelas otras personas, nunca puedes hacértelas tú mismo. Más aún, en la ciencia se trata de dar explicación a todo tipo de sensaciones y comportamientos, y pues las cosquillas no son la excepción. Por ejemplo, Charles Darwin, Galileo Galilei o Francis Bacon trataron de explicar el por qué un contacto en particular produce esta sensación. Curiosamente, todos ellos lo estudiaron desde una perspectiva filosófica. Para Charles Darwin, las cosquillas tenían que ver con las relaciones sociales, es decir, fortalecer los vínculos en una especie. Para Galileo Galilei tenía que ver en cómo percibimos la realidad y el mundo físico, y luego Bacon quedó muy sorprendido cuando logró apreciar que las cosquillas podían hacer reír a alguien aunque pasara por un momento de tristeza, y es justo la risa a raíz de las cosquillas lo que causa preguntas a los investigadores. Curiosamente, y por más que hoy en día esta práctica sea vista como algo inocente, en la antigüedad las cosquillas eran una forma de tortura y, por cierto, bastante despiadada. El término o expresión tortura china se conoce como algo extremadamente despiadado o cruel, y no podía ser de otra manera. La tortura por cosquilla data de la antigua China imperial, donde se utilizaba como un castigo habitual debido a la sencillez de no necesitar ningún tipo de maquinaria especial para ejecutarla. Ahora, lo curioso, aterrador y nefasto de todo esto es que el exceso de cosquillas puede provocar la muerte. Aunque no lo creas o te parezca increíble, el exceso de risa puede provocar un paro cardíaco, y el estrés de ser sometido a cosquillas durante mucho tiempo puede causar la muerte por derrame cerebral. Como puedes apreciar, las cosquillas en exceso no son tan divertidas. Otro dato curioso es que ¿sabías que los fetos dentro del vientre materno también pueden sentir cosquillas? Impresionante, ¿no? Bueno, ahora entremos en términos técnicos. Por ejemplo, ¿todas las cosquillas son iguales? No. Se han definido o se han establecido dos tipos de cosquillas, la nismesis y la gargalesis. La nismesis, que al principio lleva una K, es la que tenemos en común con otros animales, y es esa sensación de cuando sentimos como una picada, hormigueo o sensación intensa y de hecho hasta desagradable. Este tipo de cosquilleo es la razón por la que nos fastidia que las moscas se paren en nuestro rostro cuando dormimos una siesta en alguna hamaca al aire libre, o bien cuando una tarántula camina por tu brazo. La nismesis podría ser, y sí, podría ser, un método evolutivo perfecto para reaccionar al instante ante una situación de alarma o peligro potencial. Por ejemplo, picadas de escorpiones, arañas, insectos venenosos y toda la cantidad de cosas pequeñas que no quieres tener caminando sobre tu piel. Ya debes haber sentido una sensación de cómo un insecto de finas patas camina por tu pierna o brazo. Ahora veamos las cosquillas que generan las risas incontrolables. La gargalesis pudo surgir, según una de las teorías más extendidas, para fomentar vínculos sociales, algo bastante útil cuando vives en manada y el mundo exterior es muy hostil. En humanos, la gargalesis estimula la risa, que es otra de nuestras respuestas más complejas y curiosamente desconocidas. Ya sabemos que reírse estimula a todos los participantes en un juego, así que un grupo de niños y familiares haciéndose cosquillas entre ellos, probablemente esto te traiga algunos recuerdos de tu infancia, formaría parte de ese fortalecimiento de lazos que necesitamos los animales sociales para sobrevivir, algo similar a lo que planteaba Darwin.
Algo muy pero muy curioso de las cosquillas, en este caso la gargalesis, es lo siguiente. Si eres alguien que no cree en la evolución, aquí te comento este dato muy interesante. No somos los únicos que se ríen cuando se les hace cosquillas. Curiosamente hay 2 mamíferos que también lo hacen exactamente igual que nosotros. ¿Qué animal será? Adivinaste, los simios. En particular los gorilas. También existen este tipo de risa en las ratas. En el caso de las ratas, su risa tiene una frecuencia de 50 kHz y por lo tanto no puede ser percibida por el oído humano. Compartimos similitudes tan grandes con los simios o los primates que resulta difícil ignorar el por qué tanta similitud. En fin, continuemos. Las madres suelen hacerle cosquillas a sus bebés, que a su vez se divierten. Según los científicos, se trata de una interacción neurológicamente programada que ayuda a crear un vínculo humano entre ambos. Estudios a través de resonancias magnéticas han mostrado que cuando sentimos cosquillas, se activan 2 áreas del cerebro: el córtex somatosensorial, que es el principal responsable de nuestra percepción sensorial del tacto, y el córtex del cíngulo anterior, que se vincula a la creación de sensaciones placenteras. Ahora, hay una diferencia con la risa que externamos al escuchar un chiste y con la risa de las cosquillas. La risa de las cosquillas activa el hipotálamo, que es el encargado de regular tu reacción de lucha o huida, o dicho de otra manera, que te prepara para anticipar una sensación dolorosa. En este sentido, la risa de las cosquillas puede verse como un mecanismo de defensa que se explica en términos evolutivos. Reírnos cuando nos hacen cosquillas sería una señal de sumisión ante un agresor, orientada a disuadirlo y protegernos. Esto explicaría también por qué a veces la simple amenaza de alguien con hacernos cosquillas ya nos provoca la risa por anticipado. Lo que nos conduce a la siguiente pregunta y su respuesta. ¿Por qué no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos? La verdad, esta pregunta es fácil de responder. Los mecanismos del cerebro activados durante las cosquillas están asociados al ataque de un potencial agresor. Cuando uno mismo quiere hacerse cosquillas, el cerebro en cierto modo advierte al mismo cerebro que no hay peligro, y este no gasta su tiempo interpretando este contacto propio como cosquillas, sino más bien ignorándolo. Y esto nos da la clave para volvernos inmunes a las cosquillas. Y sí, puedes hacer una prueba que te demuestra la forma de cómo trabaja el cerebro. Para evitar las cosquillas, simplemente utilizamos el truco en el que no podemos hacernos cosquillas nosotros mismos. Entonces simplemente debes colocar tu mano sobre la mano de la persona que quiere hacerte cosquillas y ¡puf! Adiós al factor sorpresa y de alarma. Interesante, ¿no? Bueno, como podrás notar, las cosquillas en exceso no son muy divertidas, así que ¡ja, ja, ja! ¡Haceme cosquillas! No, es broma. Hasta luego.